Camino al Mediodía. Gracias, Imar. Gracias, Víctor Hugo, por esta cobertura. Efectivamente, creo que estamos dejando en el olvido esta fecha sumamente importante, pero no está de más el rememorar, y creo que el espacio que tenemos aquí en la radio va a ser importante para poder compartir con todos los que están escuchando qué debemos celebrar, qué debemos recordar. No te equivocaste, el hecho, Víctor Hugo, de que sí hubo un prefecto que quiso desalojar, pero el anterior prefecto fue más directo, pintó el letrero, hizo pintar el letrero de blanco, ¿no? Perdimos ese signo. ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están las libretas de desmovilización? Entiendo que una parte ha ido a parar al sindicato de la prensa, pero está durmiendo en realidad allí para de repente perecer y desaparecer para siempre. Y eso mismo se va de la memoria, porque hace muchos años nosotros en Bolivia recordamos el 14 de junio como el día que pararon los fusiles de disparar, a mediodía. El acuerdo llegó el 12, llegaron los dos países en Buenos Aires el 12 de junio y determinaron justamente que el cese de hostilidades debía ser el 14, a las 12 del mediodía. Todos estaban esperando en las trincheras y todavía hubieron enfrentamientos y todavía en algunos sectores siguieron disparando toda la artillería que tenían. Pero a las 12 del mediodía tuvieron la orden de no acercarse ni compartir con el enemigo. Pero cuando se declaró las 12 del mediodía, los soldados de ambos bandos salieron de sus trincheras y se fundieron en un abrazo. Nunca debían haber peleado. Así lo reconocieron. Minutos antes se estaban disparando, minutos antes habían muerto algunos compatriotas nuestros y también en ese momento enemigos, pero a las 12 del mediodía se estaban fundiendo en un solo abrazo, pese a la prohibición. Y en Bolivia y en Oruro nosotros celebrábamos cada 14 de junio, de ahí viene el tema de la avenida cívica, porque en los años 40 en realidad la compañía minera Oruro donó esa extensión de lo que le correspondía para que los excombatientes puedan tener un lugar para hacer su desplazamiento. Y no solamente los excombatientes, las viudas de guerra. Y cada unidad con su estandarte correspondiente. Boquerón, Nanagua, Villamontes, Kilómetro 7, y las viudas y los minusválidos de la Guerra del Chaco. Con los años pasaron, los beneméritos fueron mermando en su participación. Todavía hasta hace unos 10 años atrás teníamos las celebraciones en la plaza. El último presidente de la FEDES Chaco, uno de los últimos presidentes, don Ernesto Espíndola, que hemos tenido oportunidad de hacerle una entrevista incluso a él, ha sido de los últimos que ha estado todavía en el atril dando su mensaje por el 14 de junio. Después estaba el señor Leiva, y de ahí ya no hubo más quien impulse esto. Después la celebración se fue a la segunda división y nos olvidamos de las celebraciones. Y gracias a la gestión que hicimos en ese momento con mi hermano Fabricio, con Jesús Elías, con Marco Antonio Flores, con la señora Marlene Durán, volvimos a traer otra vez el festejo a la plaza. Y no sé si recuerdan esa oportunidad donde el Regimiento Camacho hizo detonar dinamita el 2011-2010 y todo el mundo se preguntaba qué pasó. Y hicimos la recreación de Boquerón, hicimos la recreación de Villamontes en plena plaza para que todo el mundo sepa que este día es de rememoración. ¿Y por qué lo hacemos en la plaza? Porque la plaza fue el lugar más importante para las generaciones que salieron al Chaco, porque el año 32 el prefecto de Oruro, el general Quintanilla, despidió a los contingentes que se iban a la guerra del Chaco desde la plaza principal. Y por eso tiene un hondo significado el hecho de hacerlo acá en la plaza. Lamentablemente ha ido mermando, esta celebración. El año pasado hemos participado junto a la Segunda División de Ejército, coordinado con la Secretaría de Cultura del Gobierno Departamental, el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Cultura, donde hemos hecho el concierto de la Orquesta Sinfónica en la noche.
pero también participamos con el Colegio Nacional Simón Bolívar, el Liceo de Señoritas Pantalón de Alense y la escuela, ahora Colegio Unidad Educativa Jorge Oblitas. ¿Por qué estos tres? Porque los estudiantes del Colegio Bolívar voluntariamente se presentaron para ser parte de la guerra. Se presentaron toda una generación. Y las señoritas del Liceo Pantalón de Alense fueron sus madrinas de guerra que les entregaron el detente en el pecho. Y se fueron marchando, pasando por el frontis de su colegio. Hay una foto memorable de ese hecho. Y bajaron a Murguía para despedirse de los andenes del ferrocarril. Y ahí un profesor vio esta escena, Luis Mario Careaga, que era profesor de la escuela Jorge Oblitas, y volvía enojado porque decía: estos son unos valientes, pero hay muchos maricones que no quieren ir a la guerra, y disculpe por el término, pero así lo dijo. Y animó a unos niños de 8, 10 y 12 años, impulsados por otro niño de 12 años llamado Pedro Zelaya, que en ese momento dijeron: ustedes deberían ir a la guerra. Y se fueron al ferrocarril y se subieron al tren. Y de los 6 niños que se subieron al tren, 2 los encontraron en Machacamarca y los obligaron a volver. Los más pequeños, los de 8 años. Los obligaron a volver a pie. Uno de ellos murió en el camino de cansancio. Los demás llegaron a Uyuni, y Pedro Zelaya y su otro camarada llegaron hasta Villamontes. Esos son los hechos, Víctor Hugo, que tenemos que recordar el día de hoy. Hoy día tenemos una cruza este acontecimiento con el Banco de Sangre, y es un día de regocijo, fiesta, música, alegría, pero también tenemos que recordar esto. Y lo deberíamos hacer en la plaza, lo deberíamos hacer allí para que todas las generaciones que tenemos aquí en Oruro, porque Oruro ha sido el departamento que más efectivos ha entregado a la guerra del Chaco, ha sido el que más sangre ha dado por la guerra del Chaco, desde el momento que se ha iniciado la guerra. Esos jóvenes que han formado el 14 Infantería y que han llegado a Boquerón, y de los cuales muchos de ellos no han vuelto. Esa generación del 32 del Colegio Bolívar, ninguno sobrevivió. Y más que dolor, tiene que representar este hecho simbólico para mostrar a estas generaciones que no hay una familia en Oruro que no haya tenido un pariente que haya ido a la guerra del Chaco. De mí, mi abuelo, José Hermo Murillo, estuvo entre el 34 y el 35. Primero como oficial de reserva y después como oficial en el frente. Estuve en Tarairí, en Charagua, en Villamontes. Y mi abuelo paterno, Hermógenes Cazorla, que estuvo justamente con la artillería, con la batería Selene. A ellos hay que reconocerlos, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, y a los que no volvieron, a los que están enterrados en el campo de nadie, en los alrededores de los campos de batalla, y como lo decía, sin una cruz de quebracho que los recuerde. Por eso estas iniciativas son personales, porque lamentablemente desde la instancia pública no tenemos ninguna iniciativa. Y lo único que nos toca es impulsar. Con Jesús Elías vamos a organizar la Orquesta Sinfónica, la presentación de la Orquesta Sinfónica, de que debíamos haberlo hecho el día de hoy, pero lo vamos a hacer en 2 semanas. Vamos a cumplir con ellos. Vamos a cumplir con nuestros abuelos, escuchando la música de la guerra del Chaco, leyendo las cartas, recreando lo que ha sido la despedida de las madrinas de guerra del Colegio Pantalón de Alense a sus hermanos que han sido los del Colegio Bolívar, y recordando esos niños valientes que se han subido al ferrocarril de la escuela Jorge Oblitas, porque hay que hacerlo. Esas son partes de la historia que Oruro tiene que rememorar. Y en nuestro cementerio general, el mausoleo de la guerra del Chaco es el más grande del país. Es el más grande del país, y eso demuestra precisamente la cuota de sangre que dimos en este conflicto. Ojalá no olvidemos, Víctor Hugo, ojalá no olvidemos a estos valientes que sin conocer dónde estaba el Chaco, llegaron hasta más allá, hasta Muñoz, Yucra, Boquerón, tomamos Toledo, tomamos el Fortín Boquerón por segunda vez. La primera vez fue el 29, la segunda vez el 32,
Pese a que era un fortín paraguayo, para Bolivia tiene una más honda significación. Y al final de cuentas, teníamos que llegar a la guerra. Y creo que con todo lo que estamos revisando en la historia, yo prefiero decir, en esta línea que tenemos con muchos amigos de historiadores, podemos decir que la guerra del Chaco no la perdimos, la ganamos. La ganamos gracias a esos valientes, porque ese territorio que estaba en conflicto no era de nadie, ni de Bolivia, ni de Paraguay. No habíamos logrado tener un tratado de límites con ninguno de los dos países. Y al final, el que más intentos tuvo fue justamente Bolivia. Al final, se resolvió con la guerra. Y la guerra determinó en el lugar donde estaba. Y gracias a Germán Busch, el año 38, hicimos retroceder al ejército boliviano para quedarnos con la línea de Charagua, Traíra y todo lo demás. ¿Y quién se quedó con la línea del petróleo? Bolivia. Ahí podemos decir que ganamos la guerra del Chaco. Pese a que la causa de la guerra no fue el petróleo, fueron los límites que no estaban definidos, pero la consecuencia fue el petróleo. Y creo que esa es la tendencia que tenemos. Y es nuestro homenaje a esa generación que ha ofrendado su vida, que todavía los veíamos marchar hasta hace pocos años y que lamentablemente ahora los hemos olvidado. La emoción de Maurice es también nuestra, con absoluta seguridad, en este día del anuncio del fin de la guerra del Chaco allá en 1935. WKM Radio, la señal del rock.